Así es entonces que vamos a dedicar el día de hoy a hablar del holobionte, una vida, muchas vidas. Vamos a referirnos a los microorganismos, al fenómeno de la simbiosis, el microbioma y la microbiota. Y finalmente vamos a cerrar la maravillosa relación que tiene el yoga justamente con los microorganismos y con el holobionte. En el Yoga Vasista Vedanta, en nuestra escuela, el cuerpo físico es el vehículo del alma. Vamos a explicar otra perspectiva de esa relación, y es donde el ser humano, en relación con otras especies, en particular microorganismos, forman otras unidades ecológicas. Rápida definición: el holobionte es la asociación de diferentes especies de distintos volúmenes, de distintos tamaños, formando unidades ecológicas. El individuo humano es un anfitrión de otros tantos huéspedes con un nombre genérico de microorganismos que se relacionan con el cuerpo humano de tal manera que la salud depende de esta relación simbiótica, de esta relación de comunicación entre unos y otros. Cuando hablamos de microorganismos, tenemos muy reciente la experiencia del virus del COVID-19, que luego fue mutando, iba mutando cada mes, cada 2 meses, en fin. Y los microorganismos en genérico son los virus, las bacterias y los parásitos, los cuales nos rodean en el ambiente, los cuales los tenemos en el cuerpo físico. De ahí el concepto de holobionte. Estos microorganismos, virus, bacterias, parásitos, los encontramos en la tierra, en el agua, en el aire. Y los encontramos en las superficies de los alimentos que comemos, en las superficies que tocamos, en la mesada del baño, en el inodoro, en la mesada de la cocina, en el computador, en el celular. Virus, bacterias, parásitos nos rodean y con ellos convivimos en esta relación simbiótica donde nosotros somos un holobionte. No es un tema menor y poco a poco la sospecha de que haya bacterias que provocan enfermedades, como pueden ser los problemas de laringe, la faringitis, las infecciones del tracto urinario, la tuberculosis, que ha nuevamente aparecido en la humanidad. Son temas de bacterias. Los virus, obviamente recordamos el tema del COVID, pero podemos encontrar con una gravedad tal como puede ser el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia. Y de esta manera, aquellos que han tenido situaciones virales se han dado cuenta que no pueden ser combatidas con medicamentos. Generalmente se actúa con vacunas. Y muchas situaciones virales pueden durar 7, 8, 10, 11 días con variaciones de temperatura, variaciones de fiebre, desde los 38 a los 39, casi 40 grados, de manera intermitente las 24 horas del día. Así es de serio los virus. Y bueno, las experiencias de lo que ha sido el COVID-19 y tantas historias que cada uno de ustedes tiene, no las vamos a ampliar. Lo que sí es cierto que
estamos llegando a la conclusión que los microorganismos, repetimos, virus, bacterias, parásitos, los podemos tener nosotros en la piel, los podemos tener en la zona urogenital, también los podemos encontrar en nuestra boca, por decir unos pocos lugares. En el caso de los microorganismos nasales, que son la barrera inmunológica primera en contra de todas las agresiones del exterior, en un número de más de 10 millones de virus y bacterias que tenemos acá en la nariz, sí, acá en la nariz, que justamente detienen las agresiones del medio ambiente. Basta que haya un aumento de la cantidad de virus y bacterias, las cuales alteran la microbiota, que es el grupo de microorganismos que funciona como barrera inmunológica. Repetimos, microbiota es el conjunto de microorganismos que cumple una función determinada en una determinada parte del cuerpo para defendernos, en este caso, de los ataques infecciosos del exterior. La microbiota nasal es la primera barrera de defensa de las infecciones. Los microorganismos intestinales, vamos a hacer una referencia al final de esta presentación muy interesante de cómo el laboratorio, a través de la neurociencia, a través de cálculos matemáticos, han formado explicaciones que enseñan cómo determinadas enfermedades de carácter autoinmune, de carácter inmunológico, se generan justamente a partir de los intestinos, a partir de la microbiota intestinal. Entonces, del balance de los microorganismos en las distintas partes de nuestro cuerpo depende de nuestra salud. Depende de nuestra salud. Lo interesante de este punto, y a nosotros nos interesa que quede muy clara la profundidad del conocimiento, es que este fenómeno del holobionte surgió de la observación de la concepción, más concretamente de la relación sexual pura y dura del coito entre el hombre y la mujer, donde en algunos casos ese coito termina sucediendo en una concepción, ¿de acuerdo? Las células sexuales femeninas, masculinas, se llaman gametos, en un genérico, no importa, ¿eh? Y luego, cuando se funden por el acto del coito, por el acto de relación sexual, forman el huevo. Por eso muchas veces el huevo se le llama el gameto. También en algunos casos al óvulo se le llama gameto. Pero resumen que esta situación, esta definición del gameto, esta definición de la unión reproductiva sucede en los animales, sucede en las plantas, pero donde más nosotros nos interesa es reconocerla en la vida humana. El punto es tan delicado, o el punto es tan perfecto en lo que es la naturaleza del ser humano, desde nuestro punto de vista, que en el momento del nacimiento, la madre transmite una determinada cantidad de microbioma, una cantidad de microorganismos al recién nacido, lo cual le asegura niveles de salud que no tiene el niño nacido
por cesárea. Así es que encontramos en los casos de cesárea mucha mayor preponderancia de alergias, de asma, de baja defensa inmunológica entre los niños nacidos por cesárea y los niños nacidos de parto natural. Esto hace pensar que la función de entrega de estos elementos defensivos, estos microorganismos defensivos, sea a partir de una asociación entre el macroorganismo del individuo humano y el microorganismo. Resumen, sucede una simbiosis, una asociación entre organismos. Por eso se habla mucho de la relación simbiótica. Y esto lo dejamos en claro porque en todos los casos de nuestra vida de relación, salimos a la calle, vamos en un vehículo, hacemos compras y después de 2, 3 horas, después de 10, 12 horas, volvemos a nuestra casa y tenemos el cuerpo, las manos, el pelo impregnado por esa simbiosis, por esa asociación de los microorganismos que están en el ambiente que se impregnan en el cuerpo humano, en el orobionte. Obviamente, vamos entendiendo que los microorganismos, en este contexto de microbiota, en grupo de microorganismos que cumplen una función, estábamos relatando que en la nariz son una barrera inmunológica, llegan a un punto impresionante cuando uno analiza apenas la piel y a veces las alergias de la piel, los eczemas, los ojos, cuando entendemos una conjuntivitis, y al punto llega la microbiota como un elemento de defensa en elementos patógenos como el cáncer. De ahí que tenemos que tener cuidado con los metales, con el agua que bebemos, con la higiene de los alimentos, con las partículas de polvo y toda suciedad que nos rodea. La buena noticia es que, aunque las bacterias haya de algunas de ellas patógenas, aunque haya virus patógenos, aunque haya determinados parásitos que nos pueden alterar la salud, entendamos claramente que los microorganismos en esta asociación simbiótica con el cuerpo humano, donde cumplen una función en su conjunto y son microbiota, justamente nos defienden de las enfermedades. Entonces, la idea es que si tú puedes llegar a decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? Estos días apareció un video en el cual no menos de 12 tipos de alimentos diferentes alteran la vida humana. Y escucha bien, entre ellos, el huevo, la leche, el agua, las frutas, las verduras. Imagínate lo que te estoy nombrando, una lista de 12. En definitiva, obviamente, el avance científico hace que hoy pongamos una especial atención a cualquier elemento de la vida humana y emerge entonces un problema, una causa que genera enfermedad en cualquiera de los elementos que están en la naturaleza. Eso es inherente a la vida naturaleza. Va a depender del exceso, como dijimos, el exceso de gérmenes, el exceso de virus en la nariz, que
provoca una enfermedad. ¿Por qué? Porque estuve en un ambiente cerrado, porque estuve en un ambiente contaminado, porque estuve en un ambiente tóxico. Participamos hace muchos años en un trabajo en la minería, justamente cómo afectaba la zona respiratoria a las personas en lluvia ácida. Hemos trabajado también en algunos proyectos en cómo afecta la apnea. ¿Qué es la apnea? Es cuando la persona se despierta durante la noche por ronquidos. Y en todos los casos, obviamente, los excesos provocan problemas. Acá estamos justamente tratando de explicar que la relación con el medio ambiente es microinfinitesimal y que debemos atender a la vida cotidiana de distinta manera, como lo vamos a explicar en los próximos minutos. Resumen. Si tú quieres pensar en términos de microbiota, hay estudios de laboratorio en los cuales las familias de bacterias se encuentran por miles, las familias. Y las cantidades de bacterias se cuentan por cientos de miles. A la vez, hoy se puede afirmar a partir de los estudios de laboratorio a nivel de microbiota intestinal, estudiando las distintas bacterias, las familias de bacterias que están en los intestinos, su relación con el cerebro, su relación con los neurotransmisores, toda vez que enfermedades como la demencia senil, como el Alzheimer, como el Parkinson, mismo inclusive últimamente las deformaciones musculares del ELA, tienen que ver justamente con problemas bacteriológicos a nivel intestinal. Y esto ya está probado en laboratorio y se han hecho fórmulas matemáticas las cuales certifican estos problemas. Los últimos estudios psicológicos, psiquiátricos y holísticos, la neurociencia, están dando espacio a una manifestación interior del cuerpo humano, interior del sistema neurológico llamado la interocepción. Esto significa que el cerebro humano integra todas las funciones y los elementos que realizan las funciones. O sea que el cerebro se conecta con el corazón, se conecta con los pulmones, se conecta con los músculos cuando falta el aire, se conecta con los intestinos, se conecta con el estómago y el hígado, con los riñones y con el aparato urogenital. Entonces, hay una relación en mi forma de respirar con los latidos del corazón, hay una relación entre mi forma de respirar, los latidos del corazón y las descargas de insulina del páncreas. Desde este punto de vista, y acá ingresamos definitivamente en el campo de la yoga, nuestra escuela enseña que el ejercicio adecuado, asanas, la respiración adecuada, de manera rítmica, el pranayama, solo con la nariz, el descanso consciente, una inducción de autosugestión al descanso acompañado de pensamiento positivo, meditación, y ni que hablar de el elemento fundamental que forma el cuerpo físico, la nutrición, de preferencia lacto-vegetariana, de preferencia no definitiva, hace que el individuo pueda incidir conscientemente en los estados de la microbiota de cada una de las partes del cuerpo. Esto es porque
Normalmente, los impulsos eléctricos, los impulsos del campo electromagnético del cuerpo físico tienen relación con las distintas partes del cuerpo. Y este es el punto de partida donde ingresan los distintos trabajos que dijimos nosotros de laboratorio, de neurociencia, de psiquiatría, de psicología, de biología celular. El estudio de los campos electromagnéticos que generan las distintas partes del cuerpo que logran mediciones eléctricas, obviamente, mediciones magnéticas y de ahí generar modelos matemáticos que luego devienen en elementos de medicamentos para la salud. ¿Qué más decimos desde el yoga? Decimos que los elementos cognitivos, la información que absorbemos, de ahí el pensamiento positivo, los elementos emocionales, de ahí la calma de la mente, la meditación, están interconectados. ¿Y cuál es el elemento disparador cuando hablamos de elementos cognitivos, elementos emocionales que están relacionados con todo el organismo? Ni más ni menos el estrés. Y esta es una de las tantos disparadores. Entonces, el ejercicio físico del yoga, la respiración del yoga, el descanso consciente del yoga, el pensamiento positivo del yoga y la nutrición adecuada, como lo enseñamos en nuestra escuela, pueden provocar, pueden disparar situaciones de control, de ralentización, de moderación, las cuales van a impedir la alteración del campo electromagnético de distintas partes del cuerpo. Para terminar, ejemplos. En un estado de ansiedad a nivel laboral, el clásico malestar estomacal, llamado gastritis, es una descarga eléctrica que llega al estómago y altera los jugos gástricos, que no son otra cosa que microorganismos que allí se encuentran. Un clásico, la alteración hepática provocada por la rabia y el enojo, donde hay descargas de bilis en exceso, también son formas de entender la relación de la mente con los microorganismos, con el elemento huésped que es el hígado adentro de nuestro organismo. Ni que hablar los casos de estreñimiento, particularmente para las mujeres, y las limitaciones que provoca el estreñimiento por el ambiente, por la relación con las heces fecales, con todos los miedos y pudores que las mujeres tienen respecto del olor, del color, de la forma, de las zonas por donde salen las fecas. Y obviamente eso que está en estos momentos dentro de vuestros intestinos son afectados porque no puedo ir en un bar, no puedo ir en un avión, no puedo ir en mi trabajo al baño para poder mover los intestinos. Y la relación del malestar en una clase con 45 niños, en un banco que le piden a uno los resultados determinados, y uno se pone nervioso y tiene ganas de mover los intestinos y no puede, se pone nervioso y tiene ganas de orinar y no puede. En resumen, todas estas relaciones tienen que ver entre la mente y el cuerpo humano y las distintas funciones vitales, las cuales el yoga ayuda para que este holobiente, este gran anfitrión de microorganismos, pueda mantenerse en equilibrio para mantener, en resumen, equilibrio igual salud. Entonces, para finalizar la presentación del día de hoy,
de los largos 35 minutos que estamos completando, 20 minutos han sido dedicados justamente a el foco del microorganismo, virus, bacterias, parásitos, cómo ellos se asocian formando microbiomas, que son funciones que se cumplen, asociación de microorganismos, la microbiota, que son microbioma o microorganismos cumpliendo funciones específicas, y la relación que tienen con todo el cuerpo en esta vida diaria. La idea nuestra de este tipo de presentación es de carácter académico, es de carácter informativo, es de carácter comercial. Nosotros les decimos a ustedes en estos momentos, vengan a tomar clases con nosotros porque nosotros les vamos a enseñar a cómo manejar sus emociones, sus pensamientos a través de los ejercicios físicos, a través de la respiración. Les invitamos a que tomen estudios de diplomas con nosotros para ser profesora de yoga, para ganar dinero con el yoga, ayudar a otras personas con estos conocimientos y hacer el bien, como dijimos en el comienzo, a la sociedad, a la humanidad, para entregar salud, para entregar paz. Lo que sí es cierto es que el contacto con todos estos elementos patógenos o infecciosos está al alcance de la mano. Y el yoga tiene una técnica muy simple, que es la primera técnica del Hatha Yoga. Muchas veces la gente habla del Hatha Yoga por los ejercicios, mucha gente se pone en situaciones mentales totalmente negativas frente al yoga por el gran tema de la elongación y el no hacer ejercicio, en fin. Pero si nosotros queremos hacer yoga, lo primero que podemos hacer, la cosa más fácil de hacer el yoga, es esto que están haciendo ahora. Escucharnos en este video. ¿Cuál es el esfuerzo? Es leer el texto que está abajo del video. Esto es yoga. ¿Y cuál es la primera herramienta que entrega el Hatha Yoga? Que no es la respiración, que no es la elongación, que no es levantarse a las 5 de la mañana a practicar, que no es estar en una sala haciendo lo que quiere un profesor o una profesora hiperflexible que nos muestra cómo se retuerce para aquí y para allá. Eso es una parte del yoga, mini parte del yoga. De los 1.300 millones de practicantes de yoga en el mundo, créanme que apenas menos del 0,5% son esos contorsionistas que andan por ahí. ¿Qué es lo que puedes hacer del Hatha Yoga de acuerdo al holobionte, de acuerdo a el cuidado de los microorganismos para mantener la salud? La higiene, el lavado de manos, el lavado de ojos, lavado de boca, lavado de oreja, lavado del ano, lavado de las zonas sexuales. Toda vez que tú limpies los orificios del cuerpo, estás en el campo de la sanación. Toda vez que tú limpies los pliegues del cuerpo, en las axilas, entre las piernas, estás trabajando por tu holobionte, estás trabajando por tu salud. Toda vez que tú limpies tu piel por barrido con agua, estás limpiando de microorganismos tu cuerpo. El lavado del cabello, prudente, balanceado, es otra forma de limpieza. ¿Qué otra limpieza puedes hacer? ¿Qué otra kriya? En Hatha Yoga, limpieza se llaman kriya. ¿Qué otra agua? Durante la semana, 2,5 litros de agua, de acuerdo a tu capacidad de ir al trabajo, de los riñones, de las vías urinarias, de los intestinos, del hígado. Pero más aún, lo que va a suceder con la cantidad de agua en sueño que te permite
descansar el sistema neurológico y recuperar tus tejidos. ¿Qué otra limpieza puedes hacer? Si solo crees, si solo entiendes que las carnes se comen y se depositan entre 3 y 5 días en el intestino grueso y no salen, quedan fermentadas durante 3, 4, 5 días adentro del intestino, puedes decir la cantidad de carnes o junto con la carne de repente agregar algún tipo de elemento como la linaza, las frutas, los frutos secos para poder facilitar el tránsito intestinal y limpiar los intestinos. Puedes tomar té de hierbas para poder desinflamar el hígado. Todas estas formas son parte de la vida cotidiana, crías, limpiezas que enseña el Hatha Yoga para que tú tengas una buena relación con tu cuerpo físico, tu holobionte, tu anfitrión de un montón de microorganismos. Los datos para comunicarse con nosotros están al pie de este video. Nos reencontramos próximamente con otros videos y si asistes a este canal de YouTube, vamos a agradecer que pongas like, que hagas comentarios, que nos hagas preguntas, toda vez que esta es la única manera que tenemos nosotros de sostenernos. Repetimos, por parte de ustedes. Mientras tanto, les enseñamos cuánto conocimiento tenemos para ofrecerles en caso que ustedes compren nuestros servicios docentes y pedagógicos.